Hola, estamos en tiempo de rememorar en esta semana el sufrimiento de Jesucristo en la cruz para nuestra redención. Cabe entonces que comencemos a pensar un poco en sus palabras y en este momento pues quiero compartir la primera palabra de Jesús, sabiendo que las 7 palabras que el Señor pronunció en la cruz son palabras de sufrimiento. Hablan del sufrimiento de Dios y del sufrimiento del hombre porque son la teología del sufrimiento. Ese sufrimiento que tiene tanto que ver con el problema como con la solución de las dificultades del mundo. Esa consecuencia del hecho de que el hombre está separado de Dios, el sufrimiento de Cristo que es el resultado de la rebelión humana, la situación del hombre que lleva esa señal del sufrimiento por el pecado. El orden de todos los problemas se restablece y se resuelven los problemas solo cuando alguien está dispuesto a sacrificarse y a padecer por causa del otro. Cristo padeció por toda la humanidad para redimirla, para lograr la salvación tuya y mía por medio del sufrimiento. Las 7 palabras de sufrimiento de Jesús forman ese evangelio cristiano que tiene todas las implicaciones, porque el carácter cristiano es el sufrimiento a favor de otros. Sin sufrimiento, el mal no puede ser afrontado. Las 7 palabras de Jesús nos proclaman que solo por medio del sufrimiento puede haber comunión con Dios y comunión entre el hombre y el hombre. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está hablando aquí Jesús del pecado. El pecado que lleva consigo el sufrimiento. Cristo le pide al Padre que perdone a los que no saben lo que están haciendo, a los que no se dan cuenta de que pecar quiere decir crear sufrimiento. El pecar no es accidental. Al asegurar que el sufrimiento es una obra del diablo o quizás una prueba de Dios, no podemos, eso nos impide ver el cuadro completo, no nos impide comprendernos a nosotros mismos hasta que hayamos reconocido que la causa de toda necesidad humana y de todo el sufrimiento humano es la carencia del amor. Y la carencia del amor es el pecado del hombre. La carencia del amor es la falta de la fuente del amor. No en vano se nos pide que amemos a Dios de todo corazón y entonces al prójimo como a uno mismo. Pero si no hay amor, el pecado estará presente en todas sus manifestaciones. El dolor que hay en el corazón de Dios y el dolor que hay en el corazón de mi semejante se debe a que yo ni he tratado a Dios ni a mi semejante como la persona que es, como las personas que son. Porque las personas están hechas para amar y ser amadas. El pecado no debe ser, el pecado de no saber lo que estamos haciendo. Es el pecado de usar a Dios
y usar al prójimo para lograr nuestros propios objetivos, nuestros propios propósitos. Cuando explotamos, manipulamos, dominamos despóticamente al otro. No sabemos lo que estamos haciendo. No saber lo que se está haciendo. Eso fue lo que hicieron con Jesús hasta llevarlo a la cruz. Y es lo que hacemos los seres humanos cuando no nos amamos los unos a los otros. La cruz es símbolo del sufrimiento que es de Dios y que es del hombre, porque nos hemos negado a amar, porque tratamos de imponernos con nuestros derechos y voluntades. Dios sufre, porque el hombre abusa de los dones que Él le ha concedido para manipular al otro. El corazón de Dios se aflige por razón de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos y con lo que hacemos con el prójimo. El corazón afligido se puede ver en cada uno de nuestros hermanos que sufren por nuestra causa, por nuestro desdén, por nuestra indiferencia. Pero está el perdón. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No basta decir que el hombre causa el sufrimiento, pues el sufrimiento de la cruz es algo más que una revelación del pecado humano. Revela también la naturaleza del perdón divino. Y eso es lo grandioso de su palabra. Nuestro Señor allí estuvo dispuesto a sufrir, no solo para que sepamos lo que hay en nuestro corazón, sino también para que sepamos lo que hay en el corazón de Dios. La cruz nos habla de nuestro orgullo, de nuestra apatía, de nuestro egoísmo. Revela la monstruosa maldad del hombre a quien, a sabiendas o no, causa sufrimiento a Dios y al prójimo. Pero el Cristo que sufre habla del amor redentor de Dios, de la manera misericordiosa, como Él trata la situación humana. Y entonces hablamos de la redención. Esta primera palabra del sufrimiento que la pronuncia el Cristo que sufre porque Él quiere sufrir. Mientras que el hombre quiere ser como Dios, Él quiere sufrir como el hombre. Cristo procede de la manera contraria al hombre, se entrega al sufrimiento del mundo, no quiere ser indiferente al nuestro y se hace uno como nosotros. Se hace ese varón de dolores que sufre como si él mismo hubiese causado todo el sufrimiento de la humanidad, como si la carga del mundo fuera su responsabilidad. No se avergonzó de hacer suyo nuestro pecado, nuestro sufrimiento, y se entrega a sufrir por el mundo, así cumpliendo con la antigua profecía del varón de dolores que describe Isaías 53, y pronuncia esa súplica: Padre, perdónalos. Y el perdón quiere decir que estás dispuesto a sufrir por el otro, que haces tuyo el dolor que no es tuyo. De modo que cada vez que predicas la cruz y se hable acerca del sufrimiento, cada uno tiene que saber que Dios se ha identificado con nosotros, se ha unido a nuestro sufrimiento. Cada vez que alguien sufra, puede ser consolado con el conocimiento de que está en la compañía de Cristo, su hermano y Salvador. Pero cada vez que perdonas a los que no saben lo que hacen, también estás en la compañía de Cristo, que perdonó los nuestros. Señor, nuestro pecado como sufrimiento, tu sufrimiento fue para perdonar nuestro pecado.
Perdónanos por el dolor que te causamos a ti y por el dolor que nos causamos los unos a los otros. Revélanos nuestro pecado y enséñanos la profundidad de tu perdón. Amén. Que Dios les bendiga.